Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 21 de julio, damos comienzo al programa 252 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 252 y corresponde al miércoles 21 de julio. Como siempre, organizado en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas del grupo Comuna, que trata sobre los artículos de información política de la prensa hegemónica convenidos entre La Nación, Clarín e Infobae. Y a continuación, la política nacional con Carlos Olubica, para dar lugar entonces a un tema musical que es Con Cuba no se metan. Hay un pequeño paréntesis para dedicarlo a información de nuestros otros medios de comunicación y luego arranca el segundo bloque con la columna de Jorge Mancinelli de Economía, que hoy plantea presupuesto público con perspectiva de género. A continuación, la columna de temas de Cava de Irene Rin, que hoy propone del maltrato, la reta del maltrato de la salud pública a los negocios inmobiliarios. Y luego, nuestro invitado especial como columnista, David Masal, de la red Vamos a Andar de programas de radio, que hoy va a comentar el proyecto de radio La Voz
que tiene la red con este título: Los sueños se hacen a mano y sin permiso. Y cerrando el bloque y el programa, un tema musical de Daniel De Vita sobre México. Bien, dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 23 de julio de 1935, el senador electo Enzo Bordavere es asesinado en el Congreso de la Nación en medio del debate de las carnes liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado negociados ilegales entre empresas inglesas y el gobierno. 26 de julio de 1990, estalla la Revolución del Parque en Buenos Aires contra el gobierno oligárquico conservador de Juárez Celman con la consigna Patria o muerte. La Junta Revolucionaria estaba presidida por Leandro Alem. Aunque la revolución fracasa, Juárez Celman renuncia poco después. 26 de julio de 1949, Eva Perón inaugura en el Teatro Cervantes la primera Asamblea Nacional del Movimiento Femenino Peronista. Se canta por primera vez Evita Capitana. 26 de julio de 1952, pasa a la inmortalidad Evita. 26 de julio de 1953, se produce el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro y su hermano, Raúl, dirigieron la operación que debe considerarse el inicio del movimiento de la Revolución Cubana. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 18 de julio, que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. 100.000, el número esperado por la oposición mediática. Los medios opositores tuvieron su día tan esperado, el de la llegada del número de 100.000 muertos por el COVID, para extremar las líneas editoriales contra el gobierno del Frente de Todos. Explotado el hecho trágico, incluso con estéticas gráficas similares que copiaron dirigentes de Juntos por el Cambio, ahora la esperanza se orienta a que la cifra repercuta en las encuestas preelectorales. Otros hechos vinculados a la pandemia y vacunación también son enfocados en clave contraria al gobierno, como siempre, y con algunos hitos excepcionales. Los envíos estadounidenses hicieron el milagro de que por fin Clarín, Infobae y La Nación dieran gran visibilidad a la llegada de vacunas con grandes fotos, hecho alentador que niegan sistemáticamente al público si son dosis de AstraZeneca, Sputnik o Sinopharm, e incluso las que ya están saliendo de laboratorios nacionales. Los columnistas llevaban semanas recordando la frase del 2020 del presidente Alberto Fernández en la muy lejana primera etapa de la pandemia, cuando ante la protesta opositora por las restricciones a la circulación, dijo que era preferible 10% más de pobres que 100.000 muertos. La afirmación ascendió a la ennegrecida tapa del Jueves de Clarín, estética que también aplicó La Nación, aunque en menor dimensión, y que copiaron en plataformas digitales representantes de la oposición política en la secuencia ya repetida de imitar palabras y enunciados que dictan los medios enfrentados al gobierno. Junto a esas tapas de Clarín y La Nación, Infobae encabezó su despliegue del jueves con frases de Macri inspiradas en las fórmulas mediáticas del día y las escoltó con una metralla de títulos que regresaron a consignas ya usadas y que parecen de periodos anteriores como falta de vacunas. No faltó el ocultamiento alevoso de una novedad muy significativa para el presente y el futuro, la aprobación por el laboratorio Gamaleya de la producción de Sputnik en el laboratorio argentino Richmond. Las y los columnistas de la oposición pasaron, tras la exhibición de las placas negras, a confesar la esperanza por el impacto del número trágico, al asumir
que las encuestas preanuncian hasta ahora el triunfo electoral del Frente de Todos en las legislativas. Así, Jacqueline escribió el viernes en La Nación que algunas mediciones de opinión podrían haber quedado viejas luego de que sobre la espalda y el alma de los argentinos golpeara la noticia de los 100.000 fallecidos. Con la misma fórmula avanzó Clarín el domingo, en la nota de Van der Kooi, quien expresa expectativas por el voto bronca y discute abiertamente con el jefe de gabinete por decir que la pandemia habría sido peor para los argentinos si gobernara Mauricio Macri. El impacto es visto con esperanza también por Kirschbaum, el jefe de redacción de Clarín, cuando dice que es difícil que la vacunación tape la cifra atroz de muertos y, adelantando el trabajo sucio para el 2023, le atribuye al presidente haber llegado a la conclusión de que será candidato a la reelección, aunque parezca un desatino. La unanimidad opositora es igualmente compacta en los títulos y comentarios dedicados a la presentación de la vicepresidenta en la audiencia por la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán, desde ya que he sabido que sobre Cristina Kirchner no se puede esperar otra cosa, pues es lo que sucede desde hace una década y media. Son más preocupantes y no dejan de causar un escalofrío los ataques del Grupo de Tarea Judicial de Clarín, que tiene a Santoro como cabecilla, contra los jueces del Tribunal Federal que le permitieron hablar a ella. Frases lapidarias, de temer, si se recuerda cómo se trata en estas páginas a quienes son tomados como blanco por Santoro, dentro y fuera de los tribunales. Haciendo los deberes, el precandidato opositor Rodríguez Larreta se sumó a estos enfoques y fue premiado con espacios privilegiados. Para dar prueba de lealtad, dio un paso más y adhirió al relato según el cual la denuncia contra Macri de traficar armas para los golpistas bolivianos es un acto de campaña del oficialismo, como ya lo habían escrito columnistas de estos medios y reiteran prácticamente día a día. 1000 malabares desplegó Tenenbaum en Infobae en su curiosa pretensión de combatir al kirchnerismo en todas sus variantes, pero sin que se note. Magnánimo, le concede a la vicepresidenta que algunos de los argumentos que expresó en la audiencia son sólidos, pero en el remate final de su suelto dominical adhiere a lo ya escrito en los demás medios cuando dice que ella quedó debiendo explicar si impulsó el memorándum con Irán por torpeza, ingenuidad o encubrimiento. Y solo antepuso el relato lacrimógeno de la persecución. Mejor opositor es difícil de conseguir. Por demás previsibles también son todos los despliegues pseudoinformativos y de opinión contra Cuba. La condena por las relaciones con ese país y otros igualmente despreciados llega al extremo de negar que Cuba sea víctima de bloqueo. Como escribió Berenstein en La Nación, quien, ya lanzado, dice que hasta Naciones Unidas se equivoca con esa descripción. Y ya que estamos, la crítica alcanza a las buenas relaciones con Luis Lula da Silva y con México, en lugar de dedicar todo a los socios naturales. Hasta estos días, una de las tantas críticas que se publicaban contra el ministro Martín Guzmán era que nunca había logrado dialogar con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Aunque se reunió con ella, la noticia en clave opositora es algo que no sucedió en el encuentro. Sí, aunque parezca difícil de creer, Bonelli de Clarín convirtió en preponderante el hecho de que Yellen no le preguntó a Guzmán por diferencias entre el presidente y la vicepresidenta. No preguntó, escribe, por delicadeza. El compromiso mediático con la campaña electoral es tan exigente que incluyó el triunfo de la selección argentina ante Brasil en el Maracaná. Hubo llamado de atención por el riesgo sanitario en los festejos populares, prevención no aplicada, por cierto, a la protesta de la patronal agraria del 9 de julio, definida como multitudinaria, es decir, que también allí se reunieron multitudes. Hubo un par de intentos más, compartidos por González de Clarín y Pañi en La Nación, que se ve tienen exactamente la misma fuente. La asistencia del presidente para saludar a los campeones, que seguro habría obtenido una andanada de críticas bajo rótulos como demagogo y oportunista, se frustró por supuesta negativa de Messi. A González esta versión sin fuente, como es habitual, le dejó gusto a poco y dio un paso más. En Casa Rosada vieron que el embajador Scioli sí tuvo fotos con el ídolo cuando asistió al partido y entonces los integrantes del elenco presidencial
estallaron en maldiciones. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @Comuna-RG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 19 de julio a las 17:30. La oposición quiere a Macri bien afuera de la campaña electoral. No fue suficiente correrlo de la conducción del PRO y transformarlo, según propia confesión, en un hombre de consulta, un asesor, digamos. Ahora sacaron el apellido de las listas de candidatos al lograr bajarlo al primo Jorge. Incluso Larreta se dio el gusto de cambiar a medias el nombre de la alianza. Pasaron a llamarse Juntos, así, a secas, lo cual es una ventaja para nosotros, porque podemos nombrarlos con el aditamento que más nos guste. Juntos por el odio, juntos por el virus, juntos por el prófugo. Hay para elegir a piacere de cada uno. Los entendemos perfectamente. La gestión de gobierno del ahora varado en Europa resulta francamente indefendible. El tipo, encima, se enoja cuando no lo defienden, pero además viene acumulando denuncias y causas judiciales difíciles de rebatir. Hay una competencia por quién se despega más y mejor de la mancha venenosa. Desde el hermano Mariano, que luego de un repliegue retomó con nuevos bríos las críticas al actual capo de la familia calabresa, hasta el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, otrora socio en la conducción de Boca Juniors, quien dijo que Mauricio tendrá que explicar sus reuniones con Hornos y Borinsky. Mientras se apilan en tribunales los expedientes que involucran al domador de reposeras, el último y más resonante, el del tráfico ilegal de armas a Bolivia, se derrumban como un castillo de naipes las causas inventadas contra Cristina y sus exfuncionarios. En la semana que pasó fueron absueltos por inexistencia de delito los falsamente denunciados por la hormiguita viajera, Graciela Ocaña, muy laboriosa siempre sus excursiones de Forum Shopping. Nos referimos en este caso a la causa Cunitas. Y el Tribunal Oral Federal, que lleva la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, aceptó, a instancias del fiscal y de los imputados, escuchar el demoledor y brillante alegato de Cristina, pese a los intentos en contra de la querella encabezada por la DAIA, brazo macrista dentro de la comunidad judía. Fue muy llamativo en este sentido el discurso del presidente de la AMIA en el homenaje a las víctimas del atentado contra la Mutual Judía, en el cual no dijo una sola palabra de esa causa judicial insostenible y vergonzosa, y expresamente descalificó la iniciativa macrista de un juicio en ausencia de los supuestos responsables del atentado. Las quejas del presidente de la DAIA ante semejante toma de distancia de la otra institución de la comunidad judía fueron inmediatas. Los familiares de las víctimas todavía esperan una autocrítica de la DAIA, cuyo presidente en época del atentado, Rubén Beraja, fue cómplice de las maniobras de encubrimiento del menemismo, de la cual formaron parte, no lo olvidemos, el Fino Palacios, comisario preferido de Mauricio Macri, y el fiscal Barbacia, protegido de Gabriela Michetti y Germán Garabano. De todos modos, no le resultará sencillo a los opositores de Juntos por lo que usted prefiera sacarse de encima el salvavidas de plomo, porque el domador de reposeras está desesperado y tiene la suficiente cara de piedra para seguir intentando defenderse mintiendo en sus constantes apariciones públicas. Además,
va a estar en las noticias por sus múltiples causas judiciales, aunque sus amigos del periodismo de guerra traten de ocultarlas. En verdad, la oposición de Juntos no tiene mucho hilo en el carretel del discurso de campaña, fuera de las consignas vacías de la defensa del republicanismo, las libertades y la propiedad privada. En el tema sanitario quedan todo el tiempo fuera de juego, al punto que debieron echar mano a una especie de celebración macabra y repugnante de haber alcanzado en Argentina los 100.000 muertos por coronavirus. En estos días se les cayó el último caballito de batalla, la falta de vacunas norteamericanas por el supuesto sectarismo ideológico del Frente de Todos. No solo llegaron en un solo día 3,5 millones de dosis de Moderna, laboratorio con el que se firmó un contrato para la provisión de 20 millones de esa vacuna, sino que las que vinieron fueron una donación del gobierno norteamericano, la mayor realizada hasta ahora a un país de América Latina. ¿Se animarán a seguir hablando de Argenzuela? Sí, ya sé, esta gente se atreve a hacer cualquier cosa. Si fueron capaces de decir que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados de contrabando a Bolivia en el momento del golpe contra Evo Morales eran para entrenamiento de los alacranes, un grupo de gendarmes que no utiliza armas contra disturbios porque no es esa su función. Esta mañana mostraron en Bolivia las cajas con las etiquetas de fabricaciones militares y Gendarmería Nacional de Argentina, guardadas en un depósito de la policía boliviana. Por estas horas, Patricia Bullrich está ocupada buscando un nuevo disfraz y también una careta que le haga juego. Si en el tema sanitario se le sacaban los cartuchos, perdón por la metáfora, uno supone que podrían hablar de la economía, atacando al gobierno porque la inflación sigue alta y los ingresos de la población se resienten. Pero no, de eso mucho no se puede hablar de parte de ellos, porque fue ayer nomás que dejaron una inflación anual cercana al 55%, con salarios y jubilaciones que perdieron mínimo un 20% de poder adquisitivo. Además, saben que en cuanto intenten incursionar en cuestiones económicas, les caerá por la cabeza el recordatorio de la estrafalaria deuda externa que nos legaron. Estrafalaria y además impagable. Esa tarea la dejan para los outsiders como Sturzenegger, Pratgay, Sandleris o Lacunza, que hablan desde Estados Unidos, Miami, Europa o algún barrio cerrado de lujo de la provincia de Buenos Aires. Pero atención, pusieron a un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires que a lo mejor, para cumplir con la función que le encomendaron, impedir que el Beni Gil criollo Javier Milei les robe votos por derecha, se atreve a hablar de economía. Nos referimos al columnista del programa de La Nata, Martín Tetaz, aquel que dijo que los créditos UBA fueron la mejor medida económica de los últimos 70 años. Mejor no vayan a preguntarle a quienes tomaron esos créditos, ilusionados con las proyecciones de inflación que hacían los funcionarios del gobierno macrista y que este muchacho, Tetaz, suscribía con fervor militante. Ah, una aclaración. Es un militante radical, no del PRO, puesto por otro Martín, Lustó, que suele presentarse como supuesto progresista. En fin, progresistas también se dicen Margarita Stolbizer y los socialistas que decidieron acompañar en la ciudad y en la provincia a la escudería de Juntos. ¿Se acuerdan de la película La Armada Brancaleone del brillante director italiano Mario Monicelli, protagonizada por el genial actor Vittorio Gassman? A mí me gustó mucho, muchísimo la primera parte. La segunda no fue tan buena. Una tercera me parece demasiado. Les mando un abrazo a todas y a todos.
Preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comentas? De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. Aguanta ahí, pero dime tú, ¿pa' qué tú inventas? Con mi pueblo guarachando, yo vine aquí para cantar. Toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar. Aquí nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. ¡Hey! Oye, soquetón, mi alegría te molesta. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abra esa gaveta. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte,
música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Presupuesto público con perspectiva de género. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda dio a conocer un informe sobre el estado actual del presupuesto teniendo en cuenta la perspectiva de género. Esa perspectiva permite estudiar el impacto diferenciado de las políticas públicas sobre los géneros y generar políticas de equidad social y económica que permitan situaciones de bienestar para toda la población. Aclara el informe que no se trata de un presupuesto separado por género o que incremente los créditos asignados, es decir, las partidas, a los programas específicos para mujeres, sino que toma en cuenta al género como una categoría de análisis presupuestaria. Esa posición permite reconocer los distintos roles socialmente determinados para los géneros que colocan a mujeres y diversidades en una posición desigual respecto a los varones. Los presupuestos públicos con perspectiva de género, explica el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, deben reconocer las distintas necesidades, privilegios, derechos y obligaciones de mujeres y varones que participan en una sociedad. Y también deben considerar las distintas contribuciones de los géneros en la producción de bienes y servicios necesarios para la reproducción social. Las mujeres realizan el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidado que no son remuneradas. Mujeres y diversidades enfrentan peores situaciones laborales que se traducen en brecha salarial, mayor precarización laboral, desocupación y pobreza. Ese es el contexto que agrava la vulnerabilidad y genera peores situaciones a futuro. El informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda sostiene que la comprensión de esa desigualdad estructural es condición necesaria para definir políticas públicas que se orienten a revertir los desniveles históricos que continúan limitando las oportunidades de acceso al mercado laboral y al crecimiento económico de las mujeres y las diversidades. La importancia de esta herramienta se acrecienta aún más en el marco de la pandemia de COVID, ya que la misma ha incrementado la violencia de género en las múltiples formas con que esa violencia se realiza. Según el informe elaborado por el Foro Económico Mundial 2021, nos dice el informe de UNDAP, la pandemia aumentó la brecha de género global de 100 a 135 años. Particularmente en el mundo laboral y económico, la brecha de género sigue siendo la segunda más grande. Se estima que tomará 268 años alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. La situación descripta se replica en Argentina, lo que deja en evidencia la importancia de abordar la recuperación socioeconómica, delineando políticas que apunten a cerrar las brechas de género. En 2021, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda identificó 47 actividades específicas vinculadas a distintos programas con perspectiva de género, un número significativamente mayor
en comparación con los que había en los años 2020 y 2019, cuando se contabilizaron 22 y 21 partidas etiquetadas como políticas con perspectiva de género respectivamente. Los organismos corresponden a 14 ministerios, lo cual muestra que esta orientación está presente en gran parte de la política del Estado. En términos financieros, el presupuesto identificado con perspectiva de género asciende a 1,5 billones de pesos. Representa el 18,3% del presupuesto para gasto primario de la Administración Pública Nacional. En cuanto a la evolución presupuestaria, nos informa que la primera mitad de 2021 se ejecutó el 49,5%, o sea, 785.000 millones de pesos, del presupuesto identificado con políticas con perspectiva de género, representando el 18,8% del gasto primario de la Administración Pública Nacional. La ejecución presupuestaria de las partidas etiquetadas con perspectiva de género registra en conjunto un incremento de 10% en términos reales, respecto al primer semestre de 2019. Dentro del gasto primario se destaca la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, con una participación del 80,4%, que son 631.000 millones de pesos del gasto ejecutado para el conjunto del presupuesto con perspectiva de género. A pesar de su importancia, el presupuesto registra una baja de 4,6% en comparación a lo devengado en los primeros 6 meses del 2019. Este retroceso se debe a una menor asignación dirigida a las prestaciones previsionales por moratoria previsional, la partida más importante al reconocimiento monetario del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Es necesario aclarar, nos dice el informe, que las moratorias previsionales representan el 76% del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 61% del presupuesto total en el presupuesto con perspectiva de género. Su financiamiento registra baja de 9% y 8,6% en comparación al primer semestre de 2020 y 2019 respectivamente. La principal causa del retroceso es la menor cobertura generada por el gobierno de Macri en 2019 con la prórroga de una ley que no extendió la fecha límite para la regularización de los aportes, restringiendo el acceso de las mujeres al derecho de la jubilación y en menor medida a la pandemia y las necesarias medidas de aislamiento que dificultaron las posibilidades de realizar los trámites correspondientes al alta de la jubilación por moratoria. En ese contexto, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda rescata la iniciativa del ANSES con el programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas de cuidado. A esa iniciativa le siguen la asignación universal para protección social y la pensión para madres de 7 o más hijos otorgada por la ANSES. En conjunto, representan el 24% del gasto ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 19,3% del presupuesto con perspectiva de género. Las políticas mencionadas contribuyen a mejorar la autonomía económica de las mujeres al ser ellas las principales titulares de derecho. El presupuesto público con perspectiva de género nos permite registrar los núcleos de desigualdades que dificultan la convivencia social en democracia, convivencia que necesita del reconocimiento y el respeto recíproco. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos reencontramos en esta columna que trata sobre temas de la Ciudad de Buenos Aires. Soy Irene Ring y la verdad que nunca puedo ser muy original con los temas que trato de la Ciudad de Buenos Aires porque Juntos por el Cambio, si hay algo en lo que se caracteriza es en
ser deficiente en cómo gestiona la salud y también en cómo avanza de una manera voraz y cada vez peor y más destructiva con los negociados inmobiliarios y el despojo, la apropiación de lo público para pasarlo al sector privado. Bueno, por un lado hablé de la salud, en función de eso quería comentar que hay una agrupación de personal de la salud justamente que incluye a médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, que se llama Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, que bueno, es de la Ciudad de Buenos Aires, y en la reunión que realizaron en el día de ayer manifiestan una gran preocupación por varias temáticas de las cuales el gobierno de Larreta no se está ocupando. Por un lado, bueno, falta equipamiento, faltan camas de internación, viene aumentando el porcentaje de mujeres enfermas por sífilis, por tuberculosis. También hay problemáticas para pedir licencias por estrés para el personal de la salud. No nos olvidemos que en esta pandemia son los que llevan la peor parte, ¿no? Los que están en primera línea y vienen siendo bastante maltratados por este gobierno de la ciudad. También, bueno, plantean que faltan lugares para la atención primaria, centros de salud en varias comunas, sigue la falta de reconocimiento a los acompañantes terapéuticos, a los psicólogos sociales. Bueno, ya también sabemos que los enfermeros no son considerados como profesionales de la salud, sino como administrativos para pagarles menos. Y bueno, todos estos temas con respecto a la salud, que yo ahora se los menciono, pero en realidad lo importante sería que ahora que vamos a estar en una campaña electoral, que la gente sepa esto que está pasando, que los legisladores que son de la oposición, o sea, los legisladores del Frente del Todos, los legisladores de izquierda, puedan escuchar toda esta información que pueden brindarle el personal de salud, que puedan entonces junto con ellos elaborar las propuestas necesarias para mejorar, para reparar tanto daño de tantos años de un gobierno tan nefasto. Así que ojalá que se genere esta alianza de una manera mucho más fuerte, porque si bien los legisladores y representantes de partidos opositores muchas veces se acercan al personal de salud, bueno, evidentemente faltaría un acercamiento aún mayor para lograr entonces los cambios que se necesitan y que la ciudadanía también sepa, ¿no?, lo que está pasando, otra vez con lo mismo, ¿no? Bueno, después yo planteé tratar también qué está pasando con esta voracidad del negociado inmobiliario. Hay muchos frentes abiertos porque ellos, a pesar de la pandemia, vienen continuando con esta política de apropiación de lo público para la transferencia a lo privado. Ahora, un tema es que el gobierno de la ciudad avanza con la venta de la primera hectárea del parque de la ciudad de las 25 que venderá. Hay una cuestión, con la excusa de los Juegos Olímpicos del 2018, el gobierno planteó la necesidad de la construcción de la Villa Olímpica para los deportistas. Así, terminó autorizando la venta de 29 hectáreas del parque de la ciudad, pero en realidad destinó solo 4 para el barrio olímpico. Las 25 hectáreas restantes se van a vender y van a quedar a manos privadas. El proceso por el cual se llegó a esta barbaridad, en la cual los Juegos Olímpicos se utilizaron como excusa para vender el parque público, fueron en el 2014 la aprobación de una ley que estableció la ubicación de la Villa Olímpica en un sector del parque, y en el cual se creó el Distrito del Deporte, y en 2016 se aprobó la ley 5.704 que utilizó entonces la pantalla de los juegos, avanzando entonces con la autorización para vender alrededor de 29 hectáreas del parque, como les decía. Así, bueno, se pierden 29 hectáreas de superficie destinadas a vías públicas. Las viviendas del barrio olímpico
bueno, para las viviendas del barrio olímpico, como les decía, solo se destinaron 4 hectáreas. Finalizados los juegos, los edificios construidos fueron transferidos al Instituto de la Vivienda para formar parte de un programa de adjudicación de viviendas sociales. Sobre este tema, el tema del barrio olímpico y lo que vienen padeciendo los propietarios, eso lo podríamos dejar para otro programa porque también es extenso, ¿no? Han sufrido perjuicio y aparte, bueno, otra cuestión, muchas veces lo que se plantea como viviendas sociales para el gobierno de la ciudad después terminan siendo viviendas que son para clases medias, altas, o bueno, si tienen acceso otro tipo de personas con otra, entonces una clase social media baja, se les va complicando bastante. Y clases bajas, bueno, están con un problema de crisis habitacional. Se supone, bueno, entonces que el resto de las parcelas que no se utilizaron para la construcción de las viviendas sociales se va a vender, va a pasar a manos privadas. El 50% del dinero obtenido debería ir a la urbanización de la Villa 20 y el otro 50% para financiar distintos proyectos y obras del gobierno de la ciudad. Y la Junta Comunal 8, que es de la zona de Soldati, donde está el Parque de la Ciudad, solo tendría posibilidad de opinar, pero su opinión no sería vinculante. O sea, el gobierno haría lo que quiera, ¿no? con ese dinero, con el destino de ese dinero. Bueno, en junio de este año, el presidente del directorio Corporación Buenos Aires Sur, que es una corporación que se ocupa de gestionar los emprendimientos sociales y económicos y que depende del gobierno de la ciudad, llamó a subasta electrónica para la venta de estos 10 lotes, de esta primera hectárea, de esas cantidad de hectáreas que les dije que se iban a vender del parque de la ciudad. Bueno, ¿esto qué implica? Implica pérdida otra vez de espacios verdes, de espacios públicos, transferencia a manos privadas, destinos que ingresan de los cuales la ciudadanía no puede tener control y que muchas veces tienen destinos poco claros, que no benefician en realidad a la ciudadanía, sino a más manos privadas. Hay un grupo constituido por el Observatorio de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas, Defensoría de Laburantes y vecinos autoconvocados del Barrio Olímpico, que presentaron un amparo, una demanda colectiva contra la venta de estos espacios, ¿no? Y reclaman que se protejan los espacios verdes, que no se siga vendiendo. Y la verdad que este amparo, este pedido de nulidad debería tener lugar, porque si consideramos el tema constante de la venta de tierras públicas por parte del gobierno de la ciudad, podemos darnos cuenta que es inconstitucional, porque los lotes, en este caso, ¿no?, pertenecían al parque de la ciudad y se supone, de acuerdo a la Constitución y al Plan Urbano Ambiental, que se deben proteger e incrementar los espacios verdes, mantenerlos, mantener su integridad, como plantea esto específicamente el Plan Urbano Ambiental. La Constitución en el artículo 27 dice proteger e incrementar espacios públicos, acceso libre y gratuito, preservar y aumentar los espacios verdes, áreas forestadas y parquizadas, los parques, bueno, lo que les estaba planteando, y se los dije un poco más específico. También el Plan Urbano Ambiental, que es la Ley 2930, agrega que todo este aumento, recuperación y mejoramiento del espacio público y circulación de parques, plazas y paseos que deben darse, tienen que ser con la puesta vista con la mirada puesta, en el encuentro, en el relax, confort y socialización de la población, y también mantener la identidad de las distintas zonas de la ciudad. Bueno,
simplemente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Necesitamos una ciudad sostenible, saludable, con espacios públicos protegidos, cuidados, donde haya verde. La pandemia nos muestra, ¿no?, lo importante que es poder respirar, poder estar en lugares donde no haya puro cemento, pura conglomeración. Entonces, en lugar de eso, el gobierno de la ciudad va en la mano contraria. Haciendo de nuestra ciudad cada vez algo más invivible, menos saludable, con menos espacios verdes, más desigual, en fin. Bueno, continuaremos con las columnas tratando estos temas, continuaremos en comentarios obligados y esperando que cada vez haya más ciudadanos que se enteren y que este modelo de ciudad excluyente y poco saludable, y en donde lo único que importa es el dinero, pueda dar lugar a un modelo diferente, y que este modelo entonces que debería cambiar no pase de vuelta a nación como sucedió en la época del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, los dejo, el tema es bastante árido, bastante difícil de tolerar, pero bueno, es lo que está sucediendo. Bueno, un abrazo grande, hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Bueno, mi nombre es David Masal, soy integrante de la red de programas de radio Vamos a Andar, y quiero agradecer esta oportunidad que nos da este programa de compañeros y compañeras obligados a volver, para poder dejarles a ustedes no una experiencia individual, pero sí una experiencia colectiva de que aún en tiempos de pandemia se puede lograr cosas. Denos 1 metro cuadrado y es suficiente para poder salir hacia afuera con unas propuestas creativas, con ganas de más y con las nuevas buenas de poder aportar, enriquecernos en conjunto. Yo decía, soy integrante de la red de programas de radio Vamos a Andar, y es una experiencia que una vez Pedro, que ya estuvo en su programa, me llamó por teléfono, me dice: che, David, yo tengo unos elementos para poder hacer una radio. Apa. Cuando dijo eso, decía, bueno, es el sueño de todos, aquellos que hacen un programa de radio, tener una radio, decir, apa. Pero también uno conoce sus limitaciones, y tanto él como yo estamos a un nivel de Salita Azul ahí en Jardín Infante, o sea, poco o nada conocíamos del tema. Entonces, andando calles perdidas, nos juntamos en un café, nos pusimos a hablar, y ante la posibilidad de la radio, que la veíamos a mediano y largo plazo, se nos ocurrió sacar esto de la red de programa de radio. Vamos a Andar se llamó después, un robo o un homenaje a una canción de Silvio Rodríguez. ¿Por qué esto de la red de programa de radio? Porque yo tenía un programa en ese momento que lo hacía en la Radio Imposible, la ex ESMA, ahí en el espacio de hijos, que se llamaba El Ombligo del Mundo, y que cada vez que terminaba el programa yo me iba y sentía que me quedaban ganas de seguir socializando cosas, de charlar con otros compañeros o compañeras. Entonces había una necesidad de un lugar de pertenencia, que sí había cosas que convocaban a radio, pero no a los programas de radio que hacíamos con todo el esfuerzo, con toda la voluntad, pagando el espacio, por supuesto, poniendo nuestra plata, poniendo nuestro tiempo, haciendo nuestras propias producciones, pedir a alguien que nos corte canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en primer comienzo decíamos, necesitamos algo que nos convoque y nos dé pertenencia. Con eso habíamos hablado con Pedro en esa mesa de café, y empezamos a armar esta idea. Se lo comenté a mi compañera Lina, le gustó la idea, se sumó, ella tenía otro programa, lo hablamos con Fernando, Isa de General Rodríguez, también le gustó y se sumó. Pedro trajo una compañera de Ginebra, Marcela, Raquel, que se suma, Mónica, que después se tuvo que ir porque se dedicó mucho más a la salud, que es el tema de ella, que también tiene un programa de radio, Gaby de Mendoza,
Y así se fueron sumando después más compañeros y compañeras cuando armamos el grupo de red de programa de radio Vamos a Andar. En función de eso pudimos, como todos los miércoles a las 17:30 horas, nos juntamos para charlar, ver cómo va la red. De ahí salió otro grupo a los cual empezamos a darle un envión a la radio. Y la radio se llama Radio La Voz Andando Utopías. ¿Por qué Radio La Voz? Porque queríamos hacer un homenaje a ese diario que salió por el año 81, 82, 83, de todos aquellos compañeros y compañeras que estaban haciendo una experiencia, lo plasmaban en ese diario y era una herramienta más para enfrentar a la dictadura cívico-eclesiástica militar del año 76. Entonces, en homenaje a ese momento histórico, le pusimos Radio La Voz. Pero como Radio La Voz está patentado en todos lados, en una comidita que habíamos hecho para seguir la idea, a mi compañera se le ocurrió, si le ponemos Andando Utopías, y bueno, quedó Radio La Voz Andando Utopía, lo de andando para hacer un puente con Vamos a Andar de la red. Entonces, esta radio nace con un criterio social, enriquecedor, como un aporte más, un granito de arena más a todo lo que es el campo nacional y popular, y también desde un sentido y un enmarque profesional. Ya en estos momentos de prueba empezamos a encararlo con los programas. En agosto va a haber 8 programas, la radio está funcionando de lunes a viernes. Por el momento seguimos tratando de darle mejor sonido y mejor llegada, que lo estamos logrando por suerte, así que prontito lo vamos a publicar en la red, así se van sumando compañeras y compañeras y van dándole volumen y enriqueciendo toda esta nueva experiencia. No está ajena la red y la radio, porque en este marco también pensamos, o sea, la realidad nos marcó de darle una institucionalidad a esto. Entonces presentamos, fue un trabajo burocrático denso pero rico y necesario, y ya presentamos todos los papeles para crear una cooperativa que le dé este marco institucional y legal a la radio. Y la radio va a estar dentro de esta cooperativa, y esta cooperativa, que es una cooperativa de arte y comunicación, también va a tener una editorial y una mini empresa, una mini imprenta, que serían las dos patas que caminaría la cooperativa, más allá de los talleres, de todo lo que se pueda ofrecer hacia afuera. Esta cooperativa se llama Juan Salvo, y bueno, ya el nombre lo define todo, ¿no? Juan Salvo es el personaje principal del Eternauta, una obra genial, histórica de Oesterheld, donde nos enseñó que no hay héroe individual sino héroe colectivo. Y bueno, en ese colectivo donde sumamos a la radio y lo abrimos a todos los compañeros y compañeras del campo nacional y popular, creemos que, vuelvo a decir, es otro granito de arena. Atahualpa solía decir que hay un puñadito, o sea, uno aporta un puñadito de arena, pero hay montañas de arena, ¿no? Entonces, bueno, lograr eso, montañas de arena que nos comuniquen y que logren un enfrentamiento cultural hacia los medios de comunicación que nos imponen la dependencia. En función de eso es la tarea, hay que multiplicar, esa es la tarea. Y bueno, convocamos a todos y a todas que están escuchando este programa, Obligados a Volver, que se sumen, y también a los compañeros y compañeras de la radio. Bueno, vuelvo a agradecer por esta oportunidad, mando un fuerte abrazo y quedamos a disposición de ustedes para poder socializar, compartir toda necesidad, todo contenido que haga a poder llegar realmente al objetivo, que es un pueblo feliz en una patria liberada. Muchas gracias a todos y a todas.
El reflejo de la luna inspiró esta tierra única por la que tantos seres rasgaron su túnica, decretaron muerte súbita de forma pública y fallaron. Nunca muere lo que surge de la rúbrica del firmamento, testigo del tormento que sufren sus vástagos el filamento que desfila y el lamento del conquistado, invadido por el enquistado, coloniaje anclado al vaciamiento. 300 años cruentos hasta que la sangría se detiene y vienen cientos a mutilarla, a partirla por la fuerza. No hay gesta más perversa pero persevera. Resiste el castigo estratégico y aún intentan, pero no pueden con México. Otro hijo de la América que nace, lo define su apellido, adjetivo del que hace. Ahí en la posadita con su familia crece, trabaja en la mañana, lee cuando oscurece, escribe, estudia, no concibe, repudia. Hijos del sol sufran la lluvia, diluvian ideas, se lo oxigena tales y se hace carne con indígenas chontales mortales. Las consecuencias del modelo que cupia el cielo y profana el suelo, señuelos para el que la injusticia le da asco y así prepara su primer plan en Tabasco. Fraude, una constante en esta historia que intentará evitar que los sueños toquen la gloria, pero el hombre es duro y ningún muro de falacias pudo frenar la caravana por la democracia o impedir que use el bolígrafo a 100 grados centígrados contra ese que denigra los derechos consagrados. Su pluma y su trabajo con el pueblo fueron ejes que lo llevaron a ser jefe del DF. Con fe en su defensa del humilde, se nota el efecto de ubicar bien la tilde. De todo se cinde la redacción. México es testigo de un proyecto alternativo de nación, y otros critican el gasto de un estado que protege al que trabaja y no da abasto. Urden el infundio, se van al pasto y desaforan al segundo. Mejor alcalde del mundo, la daga del que odia la inclusión entró profundo. Nuevo proyecto, soberanía verdadera, que la bandera flame en su patria entera. Y así como sus planes toman dimensiones grandes, también se expanden las maneras del fraude. Mágicamente un rato antes del desayuno, Felipe Calderón gana por 0,1. La mafia nos robó la presidencia, sentencia. Otro libro que antecede 6 años de decadencia. La voluntad del pueblo guardada en el sótano, presidencia legítima en el zócalo. Resistencia al nuevo saqueo frenético, barricada en el Congreso contra el robo energético sintético. Algo que ya conocen, otra elección dudosa en 2012. Última pieza del encastre, el desastre. Toma México por traste, por lastre. Masacre, Ayotzinapa llora, la corrupción devora la grandeza de otrora. La mafia ama y señora, añora las horas más nefastas y replica su aurora. Y ahora, ¿cómo termina la partida? Sabemos bien que la tercera es la vencida. La casa vendida tiembla, sonríe él. La luna anuncia, es tiempo de Andrés Manuel. Es tiempo del que trabaja por su salario. Es tiempo del orgullo originario. Es tiempo de dar sustento a eso que el viento susurra lento. El que lucha nunca ha muerto. Fuerza colectiva, custodia popular, garantía para vencer al fraude de una vez. Ahí los ves. Son hijos de América, juntos desterrando la miseria cadavérica, dejándose la piel, batallando en esa arena. Y la campaña negra sucumbe ante la morena. México no será piñata, no. México se planta ante el pantano. México inaugura su temporada más linda. México, la chusma que irrita doña Florinda. México, es hora de tu éxito, que la violencia muera ante tu léxico. Piden algunos de esos que no se remedian. Libros de Vargas Llosa en el sector comedia. Aires de dignidad se aproximan desde Argentina a México, de México a Argentina. El abrazo que libere América Latina, que saque a la patria grande de la ruina. En las calles y en las redes pueblos se proyecta para contrarrestar a la dictadura perfecta. Y esos que no pueden confesar su fin van a seguir pataleando con su operación Berlín. Otros sin sentido de los insensibles vieron caer el fuerte que creían indestructible. Al mando del dirigible Pancho Villa y Zapata, Benito Juárez y otra horda se desata. La raza roja arrasa al suelo y junto al trabajador Andrés Manuel López y sobre todo Obrador. Independencia, reforma, revolución. ¡Viva México, cabrones! Cuarta transformación. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador
Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.